Mi nombre es María Yáñez, estudiante de primer año en el Centro de Formación Técnica San Agustín, en la carrera de Mecánica Automotriz y Autotrónica. Y hoy les presento nuestro canal llamado Motor y Sentido. En este video explicaremos en profundidad la importancia de los inyectores en el funcionamiento del motor a combustión interna. Ubicación de los inyectores. En los motores a gasolina de inyección indirecta, los inyectores se colocan en el colector de admisión del motor. De este modo, los inyectores pueden pulverizar la gasolina en el sentido de las válvulas de admisión. Partes del inyector. Se compone de una carcasa de plástico que en su interior alberga un microfiltro, un colector, una bobina, la aguja de inyección y los conectores eléctricos de la bobina. El inyector es uno de los tantos actuadores que podemos encontrar en el vehículo. Este se encarga de suministrar de combustible de manera pulverizada a cada uno de los cilindros del motor. El carburante debe ser pulverizado para que se homogeneice con el aire al interior de los cilindros y la combustión sea más efectiva. En la punta del inyector, hacia el múltiple de admisión, hay pequeñas aberturas que se encargan de que el combustible salga pulverizado. El microfiltro se ubica en la entrada de combustible del inyector, en la parte superior. El filtro evita que la contaminación llegue al interior del inyector. En sus dos extremos cuenta con un O-ring en cada lado, asegurando las conexiones entre el riel de inyección con el inyector y la admisión con el inyector. Funcionamiento. En el centro de la bobina hay un émbolo que está conectado a la aguja de inyección. Se coloca un resorte detrás del émbolo. El resorte presiona el émbolo y la aguja de inyección al asiento, por lo que la aguja de inyección cierra la apertura de inyección. El inyector se abre cuando la corriente fluye a través de la bobina. El campo magnético de la bobina sube el émbolo y con este la aguja de inyección. Si la aguja se mueve hacia arriba, la apertura de inyección se abre y el inyector suministra combustible de manera pulverizada. Cuanto más pulverizada la gasolina, más fácil se evapora. Si no fluye corriente a través de la bobina, el campo magnético desaparece. El resorte de retroceso empuja el émbolo y la aguja de inyección hacia abajo. La abertura de inyección se cierra. Para inyectar combustible, la unidad de control debe asegurarse que la bobina esté energizada. El inyector tiene una conexión positiva y otra negativa. La conexión positiva está siempre conectada. La unidad de control conmuta los inyectores por la conexión negativa de estos. Esto lo hace mediante un transistor alojado en la unidad de control para cada inyector. Cuando el inyector se apaga, se interrumpe la corriente a través de la bobina del inyector. Esto significa que el campo magnético desaparece repentinamente y el inyector se cierra. Cuando esto ocurre, la bobina del inyector produce un voltaje de inducción. El inyector suministra la cantidad correcta de combustible cada vez. El periodo en el que el inyector está abierto se conoce como tiempo de inyección. El tiempo de inyección es siempre corto. Es por esto que el tiempo de inyección se expresa en milisegundos. Los valores prácticos para el tiempo de inyección se encuentran entre 1 y 25 milisegundos. Esta información se puede medir con un osciloscopio. Principios de funcionamiento. Inyectores electromagnéticos. Es el inyector más utilizado y el cual explicamos su funcionamiento hace un momento. En resumidas cuentas, funciona mediante un campo magnético creado por la bobina en su interior. Este campo magnético abre la aguja del inyector, logrando abrir el paso de combustible a través de él. Cuenta con un resorte que al interrumpir
la conmutación negativa de la EQ, la aguja vuelve a su posición de reposo. Cabe señalar que, al interrumpir abruptamente el flujo de corriente a través de la bobina, el campo magnético igual se ve interrumpido. Este logra generar un voltaje de inducción que sobrepasa los 50 volts en algunos casos. Inyectores piezoeléctricos. Utilizan materiales piezoeléctricos que cambian la forma de recibir una carga eléctrica, lo que permite abrir y cerrar el inyector de forma extremadamente rápida y precisa. Estos inyectores se utilizan en sistemas de inyección directa de alta presión, donde se necesita mayor precisión y control sobre la pulverización del combustible. Medición de resistencia del inyector. Para comenzar a medir la resistencia, debemos mantener el vehículo con contacto en off, motor en off. 1. Retirar el conector del inyector que queramos medir de manera cuidadosa. 2. Con los pines de conexión del inyector al descubierto, ponemos la sonda negativa y positiva del multímetro en cada pin, cuidando que las sondas no se toquen entre sí. 3. Buscamos la escala correcta de resistencia en el multímetro de mayor a menor. 4. Anotamos la resistencia entregada del inyector, que fue de 13,2 ohm. Esta resistencia debe repetirse en todos los inyectores. 5. Una vez obtenida la medición, podemos volver a conectar el conector al inyector. Medición de alimentación del inyector. 1. Desconectamos el conector del inyector de manera cuidadosa. 2. Ponemos el contacto en on, motor en off. 3. Medimos el voltaje poniendo el multímetro en corriente continua y en la escala de 20 volt, entregándonos el voltaje de batería, ubicando la sonda roja en el positivo de la batería y la sonda negra al negativo de la batería. 4. Retiramos solamente la sonda roja del multímetro y la ubicamos en el cable rojo del conector del inyector. Esta debería de marcarnos el mismo voltaje de batería, ubicando el cable de alimentación del sensor. 5. El otro cable posiblemente entregue un voltaje pequeño o nulo. Esto nos indica que es la conexión a masa del inyector. Ya ubicados los cables de alimentación y negativo, estamos en condiciones para obtener la señal del inyector. Obtención de señal mediante osciloscopio. Inicialmente configuramos los parámetros de amplitud por división en 5 volt por división y de tiempo en 10 milisegundos por división. Luego procedemos a conectar la sonda de medición del osciloscopio en el conector negativo del inyector. El osciloscopio nos entrega la señal del inyector. Podemos modificar los parámetros de amplitud y tiempo designados anteriormente. 1. Alimentación del inyector. 2. Activación del inyector. 3. Tiempo de inyección. 4. Amplitud. 5. Autoinducción. 6. Apagado del inyector. Con eso concluimos nuestro video. Te ha hablado María, de Motor y Sentido.